Shalom, nos encontramos una vez más desde la tierra de Israel, Besiat Ishmaya, con el permiso del cielo, para compartir con ustedes un mensaje de Torah. En esta ocasión, esta clase va a ser Le'ilui Nishmat Artzion ben Naomi, va a ser para la elevación de Artzion, hijo de Naomi, que su alma descanse en el Gan Eden. En esta ocasión continuamos con la línea de estudio sobre las vidas de los grandes sabios del pueblo de Israel y queríamos compartir con ustedes la vida de el rabino Eliyahu ben Shlomo Zalman, conocido como el Gaón de Vilna. El rabino Eliyahu ben Shlomo Zalman nació en el calendario gregoriano en la fecha 1720 y vivió por 77 años. Él nace en Europa, en lo que en su momento fue el Gran Ducado de Lituania. Recordemos que en la época medieval, saliendo de la época medieval, había reinados, ducados, principados y no habían estados. Y él nace en lo que fue el Ducado de Lituania. Esto pasó posteriormente a ser parte de un intento de Polonia, y hoy en día ese lugar de Vilna se encuentra en lo que es Belarus. Eliyahu Zalman venía de una familia de sabios de la Torá, de rabinos, pero él fue diferente. Desde niño, la gente, los rabinos, los sabios, podían notar que era un niño que superaba por encima de la media a los niños de su época, y no solamente los niños. Cuentan que en cierta ocasión hicieron una pregunta sobre las veces que se repetía una palabra en la Torah. Tienen que saber que cuando una persona escribe un pergamino de Torah, un Sefer Torah, lo que se llama el Pentateuco, al ser este pergamino escrito a mano y tiene que ser copiado desde otro pergamino, entonces quien lo escribe se da cuenta de muchos datos numerológicos que hay ahí, de la frecuencia de algunas palabras. Entonces preguntaron ¿cuántas veces se repite tal palabra en este libro? Es algo que por lo regular solamente los sabios que escriben los pergaminos de Torah podrían responderlo. Pero este niño de 5 años dijo, se repite tantas veces. Y quien dijo la respuesta, él mismo lo había verificado, y de hecho lo decía porque era algo novedoso que había encontrado. Y le dice al niño, ¿cómo sabes? Y le dice, porque en tal pasuk, en tal verso está tal así, y en otro verso está así, y en otro verso está así. Y le empieza a decir todos los versos en los que está en la palabra que él preguntó. Y él se quedó sorprendido porque ni siquiera él sabía todos los versos. Él sabía cuántas veces se encontraba en el pergamino, pero no en qué versos específicamente. Lo cual sorprendió a todos en ese momento y se dieron cuenta todavía más de lo importante que era este niño. Dicen que cuando llegó a los 6 años ya estaba leyendo perfectamente los pergaminos, los libros importantes de Torah. Que para cuando llegó a los 10 años ya había terminado de estudiar todos los libros del Tanaj. Que para cuando llegó a los 13 años ya había leído todo el Talmud y era experto en Talmud. Y obviamente por la brillantez que tenía, cada vez que lo llevaban con un nuevo sabio, se quedaba con él una semana, 2 semanas, y al cabo de tal vez un mes, el sabio decía, ¿sabes qué? Ya no le puedo enseñar nada más a este niño, tienes que llevarlo ahora con mi rabino para que él le enseñe. Y así, de poco a poco, Eliyahu ben Shlomo fue aprendiendo con otro maestro y con otro maestro, y al cabo de un año pasaba por los 5 grandes sabios y le decían, ¿sabes qué? Ya no le puedo enseñar nada más, ya me supera en conocimiento.
a tal grado que a los 20 años eh, ya era un rabino importante, destacado. A partir de ese momento él decidió viajar un poco, quiso llegar a Israel, pero no pudo. Lo más lejos que llegó fue a Holanda y de ahí regresó a, a Vilna, a Lituania en ese momento. Eh, Continuó creciendo y estudiando Torah y no recibió alumnos sino hasta que cumplió 60 años. Solamente cuando llegó a la edad de 60 años dijo, bueno, ya estoy listo para enseñar a otros la Torah. Pero antes de eso solamente se dedicó a estudiar y por supuesto a ser legislador donde vivía, a ayudar a explicar la ley a otros, pero como tal maestro no se dedicó, no se enfocó en eso hasta los 60 años. Él escribió libros de alajá, de jurisprudencia judía. Hay uno muy famoso que se llama Biur Agra, que son todas las aclaraciones que hace sobre las mitzvot que hay. Escribió muchos otros libros también. Y él principalmente se enfocaba, ya que él el año 1700, para ese momento hubo muchos rabinos que pusieron comentarios a la ley judía y más comentarios y más comentarios. Y en ocasiones él se dio cuenta de que había un fenómeno dentro de todos estos comentarios a la ley judía, y es que muchos de ellos omitían la fuente de dicha referencia, donde se encontraban las fuentes en las que se basaban para hacer determinados decretos nuevos. Y muchas veces llegaba a ocurrir que la gente pensaba, ah, mira, esto es un decreto nuevo, pero cuando él verificaba, decía, no, no es nuevo, esto ya está en la Mishnah, esto ya está en el Talmud, o esto ya está en el libro de, no sé, de Deuteronomio, o en el libro de Vayikra, Levítico. Entonces, él se enfocó mucho en su estilo de estudio, en regresar a las fuentes y tratar de mencionarlas para que entonces supiéramos en dónde estaba apoyada esta ley, esta alajá, esta tacaná, esta ajuste que hacían los sabios en la época. Y eso iba a distinguir su forma de escribir alajá, porque en ese momento no muchos rabinos llegaban a la fuente de la ley. Hay muchos tratados que son muy indispensables leer la opinión del Gaón de Vilna para poder profundizar más en ellos. El Gaón de Vilna también, como otros muchos sabios de Torah, no solamente se enfocaban en la ley judía, sino que también buscaban expandir su conocimiento con lo que en hebreo se llaman estudios laicos, que es matemáticas, ciencias naturales. Él incluso escribió un libro de aritmética y algo a lo que él sí se oponía en cuanto al estudio no judío era la filosofía. Decía que la filosofía llevaba a la gente a desapegarse de Dios y él se negaba rotundamente a que la gente en Vilna, la gente que le consultaba, sus comunidades, estudiaran filosofía. Categóricamente decía, ese conocimiento no lo necesitamos, pero permitía como la astronomía, las matemáticas, las ciencias naturales y otro tipo de ciencias de ese estilo. Él igualmente que los sabios que ya habíamos mencionado, como el Ramjal o el Maral de Praga, decía que conocer y aumentar en esos conocimientos ayudaban a la persona a profundizar en el conocimiento de Hashem. Como ya lo mencionamos, Rab Eliyahu ben Shlomo, el Gaón de Vilna, solamente recibió alumnos a partir de los 60 años. Llegó con él alguien que también se iba a convertir en un gran sabio del pueblo de Israel, un referente para todas las generaciones, Rab Haim de Bolojin. Él iba a estudiar con el Gaón de Vilna y después iba a instituir la yeshiva de Bolojin, Etz Haim. Y cuando uno lee los libros como Nefesh HaHaim, que tuve la bendición de poder estudiar con mi rabino, Rafael Spangenthal, y quien quiera ver esas clases se encuentran en el canal de YouTube de Mahon Meir, o también en el sitio de internet de Mahon Meir.
el libro Nefesh HaHaim de Rahaim de Volojin. Y él, que es un gran rabino, explica en una introducción a un libro que se llama Sifra de Tziniuta, que es la base del Zohar HaKadosh. Son pequeños enunciados que posteriormente el Zohar va a explicar, y que algunos rabinos hicieron comentarios a este libro, pero que solamente el Gaón de Vilna, Rab Eliyahu ben Shlomo, explicó en su totalidad, de inicio a fin. Incluso, si ven por aquí una de las imágenes, ese pequeño enunciado, ese pequeño renglón que se encuentra en el centro arriba, es el libro original, y todo lo demás en la página son los comentarios del Rab Eliyahu Salman. Y a este libro, el Rab Haim de Volojin hace una Agdamá, una introducción, y explica la grandeza de su maestro. Y se va a explayar explicando lo grande que era el rabino Eliyahu ben Shlomo. Y nos va a contar que el rabino Gaón de Vilna, cuando empezó a estudiar este libro, se quedaba hasta 3 semanas haciendo ayunos y no pasaba de ese enunciado para entenderlo a profundidad. Dice que en cierta ocasión el rabino, en medio de sus oraciones, de repente le llegó esa inspiración de Hashem y dijo: ahora encontré 7 formas de explicar este enunciado, 7 formas de darlo a entender, y las escribió. Pero no sé si recuerden, si alguno vio la clase que hicimos sobre los sueños, donde decíamos que todo el contenido que tú pongas en tu cabeza, en tu mente durante el día, es lo que en la noche vas a expresar en tus sueños. Esto es exactamente lo que el rabino Eliyahu ben Shlomo pone en práctica. Durante semanas estudia este mismo verso, hace ayunos, estudia con dedicación, y al final recibe la inspiración. Todo lo que él llenó su cabeza, su sejel, su entendimiento, posteriormente da frutos. Y explica el rabino, dice, hubo muchos grandes rabinos que pudieron darle una explicación a este texto, una pequeña, una grande, una porción. Dice, pero solamente el rabino, el Eliyahu ben Shlomo, el Gaón de Vilna, pudo darle explicación a todo este libro de inicio a fin. Y explica otros ejemplos. Dice que en cierta ocasión le dijo: rabino, me llegó la idea a su maestro, le dice, de hacer un golem, y entendí que se hacía de esta forma y de esta forma y de esta forma. Y le pregunta: rabino, ¿alguna vez usted tuvo acceso a este conocimiento? Le dijo: sí, pero me arrepentí de hacerlo y mejor ya no hice nada. Dice: rabino, ¿y qué edad tenía cuando lo quiso hacer? Dice: tenía 12 años. Ahora, esto no es un cuento, esto es puño y letra de Rab Haim de Volojin, el alumno más grande del Gaón de Vilna. O sea, no estamos aquí diciendo que escuchamos un rumor, que nos contaron, que nos dijeron. No, él escribe de puño y letra: mi rabino me dijo esto, que cuando él tenía 12 años estaba en el nivel de poder construir un golem. Quienes recuerdan el famoso cuento del Maral de Praga, el Maral de Praga lo hizo cuando era un adulto de 60, 70 años. El rabino Eliyahu ben Shlomo, el Gaón de Vilna, dice que lo podía hacer cuando tenía 12 años, sin embargo, renunció a la idea. Dicen que manejaba los estudios del Talmud y los libros de los profetas de una forma magistral. Y también contó él, dice: mira, una vez yo, dedicándome a estudiar y estudiar, me encerraba a estudiar y estudiar. Una vez se me reveló un ángel y me dijo: ¿sabes qué? Vengo a ayudarte para que te estudie, porque por tu estudio hallaste gracia en el cielo, y quieren ayudarte para que llegues a un nivel más elevado. A lo cual el Rab Eliyahu ben Shlomo, el Gaón de Vilna, le dijo: ¿sabes qué? Ángel, muchas gracias, pero no. Yo quiero que mi mérito de estudiar Torah sea mío y no de un ángel. Esto elevó, por supuesto, más al Gaón de Vilna. Y esto es en lo que se refiere a su vida como sabio de Israel. Pero él vivió un momento también complicado, porque en el mismo momento en el que él estaba en Vilna,
se despertaba en Europa, en Ucrania, en Polonia, en Rumania, el movimiento hasídico. Él es contemporáneo de el Rabbi Levi Itzhak Miberdichov, que fue la segunda generación de los grandes sabios hasídicos. Y él se opuso tajantemente también a todo este movimiento de la Hasidut. Era un ferviente defensor de la Torá intelectual, del estudio de la Torá como meta, como fin. Y a sus ojos el movimiento hasídico rebajaba los conceptos del Zohar y lo convertían en un estudio popular, ya que, como dijimos antes, él hizo comentarios a los libros de la Kabbalah y a su parecer solamente era un conocimiento reservado para los grandes sabios, para los grandes eruditos de Torah. Y durante mucho tiempo se opuso con fervor e incluso trataba de generar que todas las comunidades de Vilna rechazaran totalmente a los líderes hasídicos. Ningún hasídico podía poner un pie en Vilna mientras el rabino Eliyahu estaba ahí. E incluso los alumnos de el rabbi de Berdichov vinieron a visitar al Gaón de Vilna, Rabbi Shneur Salman de Eliade, quien fue el primer rebbe de Lubavitch, cuando estaba joven, por ahí de los 30 años, fue a visitar al Rabbi Eliyahu Ben Shlomo, el Gaón de Vilna, que él tendría unos 56, 60 años. Lo fue a visitar y el rabbi, el Gaón de Vilna, no lo recibió. Con lo cual él dejaba un claro mensaje a toda la gente que estaba con él de oponerse y de expulsar a todo aquel que se apegara a las costumbres hasídicas. Ahora, ¿por qué sucedía esto? Hace algunos años antes había ocurrido el episodio que habíamos contado también un poco de él con respecto al Ramjal, porque también él fue rechazado por lo mismo, porque los estudios cabalísticos que él hacía pensaban que podían ir en la dirección que tomaron en Turquía con esta persona que se hacía pasar por un mesías en Turquía y que desvió a muchos judíos. Entonces, como todo esto empezó desde que la Kabbalah se quiso hacer un conocimiento popular, por lo tanto, el Gaón de Vilna veía en la Hasidut algo de este aspecto y por eso se ponía tajantemente a él. Han pasado 300 años, un poquito más, desde que el Gaón de Vilna vivía y hoy vemos que la Hasidut no se desvió, no llegó a eso que el Gaón de Vilna temía. E incluso mucha gente dentro de algunas Hasidut dicen que gracias a que el Gaón de Vilna se opuso, les ayudó a ellos a también aterrizar más, a poner los pies en la tierra y de verdad no perderse en lo que podía haber sido una gran tragedia para el pueblo judío. Como anécdota, algunos años después, el nieto del rabino Shneur Salman de Eliade, el rebbe de Chabad, el primero, su nieto, que viene a ser el tercer rebbe de Chabad, visita al Haim de Bolojin en Bolojin y ahí se sientan los dos, conversan y terminan esa plática en Shalom. Y entonces la gente se da cuenta de que una generación después, estas dos comunidades, la comunidad litaí y la comunidad hasídica, si bien no se unieron, ya había Shalom entre ellas. Lo cual es muy importante porque marcan el precedente de lo que va a ser el futuro de estas comunidades, que si bien tienen tendencias diferentes, son ramas diferentes de la Torá, siguen siendo las dos partes del pueblo de Israel. Y como último punto, quería destacar que el Gaón de Vilna, él dice que escribe que él siente que la venida de Mashiach está cercana. Y por eso cuando ya está entrado en años cerca de su muerte, empieza a pedirle a sus alumnos que viajen a Israel. Dice que ustedes tienen que ir a Israel porque cuando llegue Mashiach a Israel, tiene que encontrar a judíos que crean en la Torá, judíos que cumplan mitzvot. No puede llegar Mashiach y que no haya judíos cuidadores de la Torá en Israel. Así que manda a sus alumnos y manda a familias completas de ellos. Está la familia Bashan que llega, la familia Rivlin, la familia Diskin, las familias Alante,
la familia Bardaki, familias completas que manda él desde Vilna para Israel. Llegan ellos al norte de Israel, a Tzfat, a Tiberias, pero como en ese momento están las comunidades hasídicas asentándose también allá en Tiberias y en Tzfat, deciden dejar Tzfat y Tiberias y se vienen a Jerusalén, a la ciudad vieja de Jerusalén. Y bueno, muchos nietos del Gaón de Vilna vienen también a Israel y hasta el día de hoy hay descendientes suyos. Hay una sinagoga en el barrio de Arnof que se llama el Gaón de Vilna y ahí atiende su tataranieto como rabino. Y por último, decir que todas las grandes yeshivot que hubo en Europa después del Gaón de Vilna fueron todas de la rama de Rab Haim de Volojin, su alumno, quien, como dijimos, fundó la yeshiva Etz Haim en Volojin. Bien, se fundó la yeshiva Mir en Bielorrusia, la yeshiva de Ponovich en Vilna, la yeshiva de Slobodka, que posteriormente fue a Kovna y que en la tierra de Israel se asentaron en Hebrón y se conoció hoy como la Yeshivat Hebrón. Todas estas escuelas fueron consecuencia del estudio de Gaón de Vilna y del método de enseñanza que él dejó para sus alumnos. Y como conclusión, explicar que hubo grandes sabios en el pueblo de Israel siempre, pero dentro de esos sabios hubo un grupo selecto que destacó por encima de todos los demás, como el Rambam, quien hizo un estudio profundo, imposible de igualar. Igualmente, los rabinos que hemos mencionado con anterioridad, el Maral de Praga, el Ramjal, rabinos que marcaron épocas y que hasta el día de hoy se siente su huella dentro del judaísmo, su huella en la forma de transmitir el judaísmo, en la forma de estudiar el judaísmo, y que solamente son un grupo selecto de rabinos los que alcanzaron ese nivel. Esperamos haber podido compartir con ustedes un poco de la luz de la Torah que dejaron esos grandes sabios, que podamos entender mejor sus obras y Beshat Hashem, que tengamos buenas noticias, refuah shlema para el pueblo de Israel, para las familias de la tierra, donde quiera que nos acompañen. Los esperamos para un próximo estudio de Torah. Me despido desde la tierra de Israel, Gideon Muller, y los esperamos para un próximo estudio. Shalom.